Mis cracks del talento. Hoy estoy con una reclutadora excepcional, altamente motivada y comprometida. Su positividad y habilidades de comunicación la convierten en una gran colaboradora. A lo largo de su trayectoria ha demostrado su habilidad para establecer estrategias efectivas de reclutamiento y cierre de candidatos en roles difíciles de cubrir. Ha tenido la oportunidad de apoyar a grandes empresas desde las Big Four hasta una de las compañías líderes en tecnología y redes sociales. Hoy estoy con Jimena Souler. Bien, muchas gracias también por esta oportunidad de poder tener esta interacción, Jime. Y me gustaría conocer un poco de ti, ¿no? Un poco de esa Jime, de por qué tomó o cómo inició en este mundo tan maravilloso del reclutamiento. Híjole, pues yo creo que una cosa llevó a la otra. De hecho, yo empecé en Ernst Young en Human Resources como generalista. Hacía un poquitito de reclutamiento, pero casi nada. Después tomó la decisión de venirme a Estados Unidos a estudiar un Human Resources Management en Nueva York. Y cuando regreso me contacta Korn Ferry. Yo jamás en la vida había escuchado de Korn Ferry, hice mi research como buen entrevistado y todo, y me di cuenta que era una de las grandes firmas de headhunting o de executive search. Empiezo a trabajar en Korn Ferry y ahí fue realmente mi introducción al reclutamiento y un poquito, como dicen acá, Learn by Fire, porque no tenía yo ni idea. Estaba apoyando, recuerdo que en ese momento estaba apoyando a la parte industrial, mucha minería, oil and gas, y yo iba con cero, 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 cero por todas partes. Tuve la súper fortuna de encontrarme a una fantástica socia ya que se volvió mi mentor y poquito a poquito ya me fue enseñando todo, desde cómo, y te comento que yo empecé a buscar cuando LinkedIn estaba en pañales. Entonces era cold calling, era ingéniatelas a ver cómo consigues el departamento de finanzas de X company. Entonces la verdad es que fue súper divertido, tenía yo un equipo padrísimo, pero yo creo que muchísimo se lo debo a Mónica, que fue la que me enseñó las bases y pues hasta ahorita muchas cosas que todavía uso después de bastantes años. Y qué importante es encontrarte en el camino un mentor que no solamente tenga la parte de la experiencia, sino también tenga las capacidades y habilidades para transmitir esa experiencia con, pues, las nuevas generaciones o empujar a los que están comenzando, porque creo que es bien decisivo que si te encuentras con un buen mentor y líder en ese camino, o te lleva y te potencializa, o mejor quieres dar la vuelta y te vas por otros lados, ¿no? Totalmente. Y Mónica lo era todo. Era solo había dos socias en ese entonces en Korn Ferry. Y pues, ¿qué te digo? Era mi modelo a seguir. Yo la veía y decía, "Ay, es que yo quiero ser como ella". Fantástica, fantástica, pero además, pues no pensaba en compartir ese conocimiento y en hacerte crecer. Y yo creo que un líder que ve ese potencial y que te dice, mira, por aquí hay que echarle ganitas porque hay que perfeccionar esto y esto y esto y esto. Y mira, esto lo haces excelente, vamos a hacerlo todavía mejor. Un líder que tiene la capacidad de ver esas cosas en alguien es grandísimo, pero además alguien que se toma el tiempo y tiene la paciencia para llevarte de la mano es indispensable. Sí, claro, sí, sin duda, pues bueno, la de tener esa visión, como dices, ¿no? De realmente querer enseñar, porque hay veces que algunos líderes son, o no se dan el tiempo, o son un poco celosos de compartir ese conocimiento, ¿no? Sí, después me lo topé en el camino por ese lado, entonces, por eso hasta ahorita es una de las personas que yo recuerdo con muchísimo cariño, todavía estamos en contacto de repente,
y sí, sí hizo la diferencia y yo no creo que solamente en mí, lo cual pues es padrísimo, ¿no? Y estudiaste tú en la Ciudad de México, ¿no? ¿Y cómo fue ese paso, esa decisión de irte a Estados Unidos? Pues mira, yo estudié en La Salle, soy egresada de La Salle de administración. Todavía recuerdo, me fui yo a estudiar a Francia, casi 8 meses, y siempre tuve esa inquietud de perfeccionar un poquito los idiomas, y me quedaba clarísimo que la única forma de hacerlo es ahora sí que full immersive, ¿no? Estando en el país y que no te quede de otra más que hablar el idioma y se acabó. Entonces, me vine por el curso este de Human Resources Management, pero yo creo que más fue por la parte del idioma, porque cuando estuve en Ernst Young, pues te das cuenta cuando estás en una compañía tan grande que indispensable es un buen nivel de inglés. Entonces yo acabo la carrera y empiezo a juntar, a juntar, a juntar y vendo coche, vendo todo para pagarme la estancia por acá. Entonces, básicamente la idea era perfeccionar el idioma y como ya traía yo el casi año en Francia, me daba cuenta yo que era la única forma de realmente pues aprenderlo y perfeccionando lo más posible. Entonces, por eso acabamos por acá. Ya lo demás es historia. Ya Oye, ¿y tiene un cuál fue rato. uno de los primeros retos que tuviste al llegar a Estados Unidos? Híjole, yo creo que un montón. Para empezar, yo creo que el primer reto fue tomar esta decisión de dejar Ernst Young. Tenía yo una jefa fantástica y pues es Ernst Young, es una Big Four y era una de mis primeras oportunidades. Claro, hice ahí un internship en MSD, en Mercer Sharp and Dumb, pero realmente mi primer trabajo en serio fue este. Entonces yo creo que ese reto fue grandísimo de decir, ¿sabes qué? Lo dejo todo y empiezo desde cero, con una que no sabes qué te vas a encontrar cuando regreses. Tú crees que no, ya vienes con nivel de inglés y ya estoy hecha, pero uno nunca sabe. Entonces, eso fue un reto, obviamente, la barrera del idioma. Yo hablaba inglés desde chiquita, fui a escuela bilingüe, pero te repito, nunca es lo mismo. Entonces, yo llegaba aquí, alguien me hablaba con tantito idiomatic expression o slang y yo así de, ¿qué? Entonces, eso fue súper difícil, incluso en la escuela, porque mi nivel de inglés no era tan alto. Entonces, entender las clases, pasar las clases, pedí por ahí prestamitos aquí y allá, pero ya sabes que al tío, que a la tía, entonces la tía y el tío así de, ¿cómo te está yendo? ¿Qué tal tus calificaciones? Y tú, "Híjole, no entiendo nada, pero ahí vamos". Entonces, total, sobra decirte que todo salió muy bien, pero yo creo que la parte del idioma y la cultura, hasta la fecha hay cosas en la parte cultural que yo digo, ¿en serio? Entonces, ese choque cultural es fuerte, pero manejar el idioma hace toda la diferencia, la verdad. Y me imagino que hiciste algo en el mundo del emprendurismo, se le llama quemar los barcos, ¿no? Y eso quiere decir es, ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya no te puedes regresar, entonces vendo mi carro, pido préstamo. Qué importante también es el círculo de confianza, ¿no? Que uno va generando precisamente para, oye, eh, yo creo que ese fue tu primer reclutamiento que hiciste, ¿no? Que fue para ti, de ir con tu familia, compartirle, comentarle, oye, tengo esta visión, este sueño, apóyenme. Y pues bueno, también igual como dices, ¿no? Estaban ahí con un ojo clínico de, a ver, mijita, ¿cómo te está yendo? A ver qué más se puede hacer, pero qué importante es tener también contar con un núcleo de confianza, un primer network de confianza que te pueda ayudar a llegar a esos sueños, ¿no? Y es indispensable, yo creo, tener alguien que te guíe, que confíe en ti, como bien dices. Y desde la universidad me pasó. Yo tenía una parte de beca en La Salle, pero una parte importantísima, tenía yo una porción de beca chiquita y una parte, o sea, el resto de la colegiatura de La Salle me ayudó a pagarlo una tía. Una tía que dijo, la apostamos por la muchachita. Y eso, digo, yo creo que no tienes palabras para agradecer. Me cambió la vida, literal. Sin duda. ¿Cómo eras de niña, Jime, ahora tocando esto? Porque pues también tener el apoyo de una tía en general, a ver, cuéntame un poco, a ver, de esa parte de la niñez. Híjole, era bien mal portada.
Era mal, mal portada. Con decirte que tengo bien buenos reflejos porque yo veía la chancla voladora cada rato. Entonces, te juro, o sea, mal, mal de niña era traviesizo. Cuando no llegaba sangrando, llegaba alguien conmigo sangrando, o sea, cosas, era digamos muy hiperactiva y aparte era el tomboy. Entonces yo jugaba con los niños. A mí que las Barbies, que yo vestía las Barbies y ya que estaban vestidas, que flojera. Entonces yo jugaba con los niños, entonces pues así me iba, ¿no? Y eso de niña, ya de adolescente también era súper rebelde. Decía mi mamá, Sí, es que deberías de estudiar leyes, porque no te callas, cállate. Y yo, pero es que, ¿por qué? Si no me vas a dar permiso, dime por qué, o sea, dame una razón, o sea, porque no, no es razón. Entonces así mi mamá así, bueno, ya cállate. Y yo creo que le saqué canas verdes a la pobre. Yo rezo todos los días, Salvador, para que la mía no me salga así. Yo creo que ya va para allá que vuela. Tiene 6 años y ya le veo unas cosas que yo digo, ay, Dios. Sí, a ver si no te pasa como el dicho que en algunas ocasiones yo también se lo escuché a mi mamá de, pero ya tendrás tus hijos, ¿no? pagarás con tus hijos. Ajá, Sí, dicho y hecho. ¿no? Sí, sí, ya lo voy a venir. Pero Oye, sí, era mal portadísima y y pues rebelde. bueno, entrar en una Big Four es un reto interesante, ¿no? Y hay muchas personas que posiblemente que estén iniciando y quieran irse al mundo de talento. ¿Qué recomendación les podrías dar, Jime, si se encuentran con un reto importante para una compañía como internacional, que también está dentro de las top, ¿no? A las nuevas generaciones que estén con esa visión de entrar a una compañía interesante como esta Big Four. Pues mira, te voy a ser bien sincera, cuando yo estaba en EY era bien diferente. Yo me acuerdo que mis jornadas de trabajo, sobre todo en cierre, a veces pedíamos de cenar y ahí nos seguíamos hasta las 3 4 de la mañana. Entonces, es yo creo que perseverar en donde te falla un poquito, echarle el doble de ganas, porque es difícil y al mismo tiempo tienes que dedicarle ese tiempo a aprender, ese learning curve y todo esto, pero son compañías que se mueren rapidísimo. Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo yo creo que soy muy coachable. O sea, yo creo que si tú vienes y me dices, oye, tengo feedback para ti, yo lo recibo, porque para mí el feedback es crecimiento. O sea, si yo no tengo feedback de un líder, no, todo está bien, no, todo está bien, no, no, no puede estar todo bien, o sea, algo tiene que tener una capacidad de mejora y también eso lo hace un muy buen líder. Pero tú por tu parte tienes que saber escuchar y tienes que saber tomar este feedback de aquí, de allá y ver en qué puedes mejorar. Yo creo que eso y ser súper adaptable, también es una experiencia que obtuve yo, pues yo me fui chavitita a estudiar a Francia solitita y es la primera vez que salía yo pues un periodo largo del país. Te vuelves adaptable porque no hay de otra. O sea, te adaptas a las circunstancias, te adaptas a la cultura, te adaptas al idioma. Y eso yo creo que en un trabajo, pues es elemental. Porque, por ejemplo, ahorita en Facebook, las cosas cambian tan rápido, la tecnología cambia tan rápido, un día ya aprendiste esto, pero ya lo cambiaron, ya es diferente, ya te llegó el memo, si lo viste, no lo viste, ya aprendiste a usar la nueva herramienta. Entonces, no te queda de otra. O sea, move fast es uno de los values de Meta, por ejemplo. No hay de otra. Y más ahorita las nuevas generaciones, yo creo que están ya mucho más acostumbrados, todo lo veíamos nosotros un poquito más lento, pero eso es elemental y eso yo creo que no cambia. Y creo que es bien importante esas dos partes, ¿no? La agilidad para aprender, ¿no? El inicio y el aceptar retroalimentación para tu mismo crecimiento, en donde se cambie, y fíjate que eso que dices es bien interesante, en donde se cambie ese chip de que el feedback, por llamarlo de alguna manera, negativo, no lo es un feedback precisamente para tu crecimiento. Y creo que si tienen esa visión desde un inicio, ese mindset cambiaría mucho, ¿no? Creo que es bien importante ese punto que acabas de compartir para estas nuevas generaciones que puedan entender que ese punto es crucial para los siguientes pasos y el crecimiento de tu carrera.
Sí, y está en una relación personal, en todas partes es crucial y también es bien importante saber darlo. Ese es el otro lado de la moneda, ¿no? Con la parte de los líderes, que en algunas de las ocasiones, yo creo que debe de haber una sinergia entre dar feedback, el positivo y el que tiene, pues, que comparten más las áreas de oportunidad, ¿no? Pero yo creo que debe haber una balanza, ¿no? No puedes tampoco estar siempre dando un feedback en mejora en esta parte negativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino también tienes que dar un feedback de algo que esa persona hizo bien, de esa persona que posiblemente movió la aguja en algún momento y esa palmadita que en muchas de las ocasiones todo ejecutivo necesita y eso es la realidad. Y yo tal vez eso lo veo más como un buen líder, tienes que darte el tiempo para el reconocimiento. Pero yo el feedback lo veo un poco más por el lado crítico. Pero para mí lo que es esencial es cuando tú estás dando feedback, a alguien en tu equipo, alguien que está empezando, lo que sea, es importantísimo hacer enfoque en la parte empática, ponerte en los zapatos de la otra persona. Si es una persona que estaba llegando a sus goles sin problema y de repente algo pasa, a lo mejor algo situacional o algo personal está sucediendo. Entonces, cuando tú te pones en la pantufla de la otra persona, inmediatamente el chip cambia también la parte receptiva de la otra persona. Pues cuando lo estás recibiendo, pues enfocarte ahora sí que en el crecimiento y en el aprendizaje. Entonces es tricky. Por ahí leí hace poquito que un feedback negativo que a ti como empleado, que un supervisor, un líder o un guía te da y te cae por sorpresa, algo está ahí raro. Un feedback negativo nunca te debe de caer por sorpresa porque siempre tienes que tener esa comunicación abierta en la que sabes que tienes estas áreas de oportunidad o de mejora. Al final todos lo tenemos y en la gran mayoría, bueno, eso sería lo ideal, que también los sepas y bueno, trabajes, ¿no? En esa línea. Y, oye, ¿y cuál fue? ¿Recuerdas en este mundo? Porque este mundo de reclutamiento es maravilloso, yo así lo veo y me encanta. ¿Cuál fue uno de los primeros retos, ya como reclutadora, en qué tipo de posición dijiste, híjole, no sé cómo lo voy a hacer, pero ya entra algo más como de orgullo, ¿no? De que voy a sacar esta posición porque la voy a sacar. Pues he tenido varias, pero me acuerdo que precisamente en Corn Ferry teníamos un piloto de helicóptero slash guardaespaldas, pero slash asistente administrativo. O sea, el job description estaba de lo más raro y de lo más diverso. Esa fue una de las que estuvieron súper difíciles. Y te digo, no había LinkedIn en ese entonces era puro cold calling, o le hablabas a fulanito que tenía un tío, que tenía un amigo que estaba en una empresa muy grande y entonces se tenía que mover, le hablabas a este, le hablabas a aquel, cold calling 100% o referencias, que hasta la fecha digo utilizas y ya ahora son más sofisticadas con un refer me en tu LinkedIn. Ay, híjole, pero en ese entonces sí estaba bien caótico. Esas y en general, esas yo creo que es de las más difíciles, pero en general las posiciones muy altas, un CFO, un CEO o muy especializadas, pues siempre son un poco complicadas y tienes que, ahora sí que tienes que abrir tus horizontes. Por ejemplo, aquí en Meta hay muchas posiciones que no necesariamente vienen de una empresa de social media o una FANG, como les dicen, pero tienen que tener experiencias y skills, soft skills que son transferibles. Entonces tú como reclutador tienes que tener ese ojo de decir, ok, este chico trabaja en la marina y ha hecho esto y esto y esto y esto. A lo mejor esto lo puede hacer en un data center. Entonces, Claro. yo creo que como reclutadores tenemos que ser de lo más creativo a veces y inventivos, imaginativos de todo, porque a veces las Sí. posiciones son complicadas. No, y tienes que tener un lado creativo y salirte de Ujú. la caja
en muchas de las ocasiones con este tipo de perfiles, ¿no? Pero esa importancia de saber cuáles son estas soft skills y la parte técnica, ¿no? También que van de la mano para poder hacer un mejor reclutamiento. Pero ¿tú crees que tu background o tu pasado headhunteriano te haya ayudado para la parte de reclutamiento hoy por hoy y precisamente para salirte de la caja? 100%, 100%. Yo creo que como headhunter también tienes que tener muchísima habilidad de palabra, muchísimo poder de convencimiento. ¿Cómo convences a este alto ejecutivo que está trabajando para Netflix que se venga a trabajar contigo? O sea, que deje todo lo que está haciendo, cómo lo haces atractivo, cómo le llegas a esa persona dependiendo qué es lo que lo mueve, ¿no? O sea, cuando tú estás hablando con un candidato, cuando estás en la entrevista o en la preparación de entrevista, ese saber cuál es tu drive en particular, qué te mueve, qué te motive, qué te mueve el crecimiento, qué te mueve la lana, qué te mueve el work-life balance, lo que sea, encontrar ese pedacito y saber ocuparlo para vender una posición y también para encontrar un lugar correcto para el candidato, porque también como reclutadores yo creo que tenemos la obligación de decir, yo sabes que creo que a lo mejor no es la oportunidad ahorita correcta para ti, si tú sientes que esa persona no va a estar, no va a ser un buen fit. Y yo creo que eso es una responsabilidad que yo siento que debemos de tener todos, ¿no? Como reclutadores. No vas a sacar a alguien de un trabajo estable, etcétera, etcétera, para hacer un experimento por acá, ¿no? Ni- Como que va por ahí la ética también un poquito. Y ese, bueno, sí te lo da mucho la parte de la experiencia y creo que tener esta visión headhunteriana multiindustria, en donde ves también muchos perfiles, en donde tocas base con varias industrias, ves a diferentes líderes, en donde ese ojo clínico en muchas de las ocasiones también ya sabes en una conversación, te digo, te lo da la parte de la experiencia y el estar entrevistando y estar evaluando y el conocer a la compañía, a tu cliente. Pero sí te lo da mucho que en algunas ocasiones hasta dices, esta persona va a ser el placement, ¿no? Y así, ¿por qué? Porque se alinea y eso que compartes es algo bien interesante y bien importante que necesitamos seguir impulsando con nuestros colegas reclutadores y en general con las nuevas generaciones que vengan ahora a potencializar el área de talento, en donde le tienen que dar el mismo enfoque, la misma seguimiento, la misma virtud, tanto en este caso, los clientes, como a los candidatos, o en este caso, mi compañía, como a quien estoy atrayendo, ¿no? Tiene que venir de la misma línea. Para mí, un cambio de una compañía a otra es un cambio, siempre lo he compartido así, es un cambio de vida y nosotros como reclutadores debemos de tener esa parte, como dices, ética de saber que va a ser una mejora para el candidato, ¿no? Y compartirlo en el momento, en muchas de las ocasiones con ese feedback, ¿no? En donde hoy tal vez no sea la oportunidad en este momento para ti por X, Y o Z, pero dejar la puerta abierta, ¿no? Y decir, vámonos a tener una siguiente conversación en algún futuro y que no se cierre esa puerta, ¿no? Claro, sí, sí es bien importante. Y como reclutadores se tiene, y eso es una gran virtud también, y más que virtud es algo que yo veo positivo dentro de lo que hacemos día con día, es que tocas base con muchísima gente, pero ves tanto lo bueno como lo malo, ¿no? ¿Te ha tocado algún candidato que digas y que no se te olvida al momento de que, o sea, que tal vez no se mostró tan real o no sé, utilizó una oferta para que lo contraofertaran o algún candidato complejo que lo tengas en mente? Sí, digo, desgraciadamente he tenido algunos ejemplos recientes en los que pues está tan competido el mercado y estos candidatos están tan especializados que muchas veces
tú sabes y le dices al hiring manager, por eso es tan importante esa parte de comunicación, porque tú le puedes decir al hiring manager, sabes que no creo que vaya por aquí, no vamos a cerrar con este candidato, no, ofértalo, es fantástico. Sí, puede estar fantástico, pero tú sabes Eh, tú sabes cuando no va a pasar, tú sabes cuando, híjole, dame un par de días más. No, espérame tantito, es que el viernes. Y también tú sabes cuando dicen, sabes qué, dame chance, voy a platicarlo con mi esposa, tenemos que ver muchas cosas. Pues es que ya no sé si es colmillo, pero ya sabes cuando no va a pasar. Y muchas veces te digo, vas con el hiring manager y les dices, fishing, he's fishing. Alguien que está tratando de conseguir una oferta para contraofertar a algún lugar más alto. Y sí, desgraciadamente me ha pasado y a veces, pues desafortunadamente o afortunadamente, no sé, es la manera en la que creas esa, you build trust con tus clientes, con tus hiring managers, que les dices pues, mal, pero se te dijo. Y entonces ya la próxima vez que alguna situación así pasa, ya la otra parte también está mucho más abierta a escuchar. ¿Por qué crees que va a pasar esto? No, pues por esto y esto y esto y esto y esto. Sobre todo eso pasa cuando estás muy nuevito, o que eres nuevo en la cultura laboral o en esa empresa en particular. Sí, sí me llegó a pasar algunas veces. ¿Y cómo manejas este punto? Porque es bien importante y la comunicación y esa confianza con los hiring manager, ¿no? Con tus clientes internos, porque es bien importante para el trabajo día a día y el poder cerrar estas oportunidades y posiciones. El también compartir al hiring, no solamente los hallazgos del mercado, si posiblemente se salga de la compensación de lo que están teniendo, o en muchas ocasiones, ¿no? Un perfil en donde quieren un piloto, pero que sea administrativo, pero que también lleva a la abuelita al mercado, etcétera, ¿no? En todas esas, ¿cómo, qué recomendaciones puedes dar precisamente para generar esa confianza con los hiring, que te escuchen, que sepan también que no solamente tu trabajo vale, sino que la experiencia que has tenido y que tú eres la primera imagen, la primera entrevista del mercado para esas posiciones, puedan tener esa confianza en decir, sí, sí, Jimé, tienes toda la razón. Yo creo que, como te digo, se va construyendo. Y al principio una de las formas, pues no voy a decir fáciles, pero tienes que demostrar tu know-how. Muchas veces es con datos y digo, va más allá del market research y todo esto, pero si tú llegas con datos, con tus hiring managers y le dices, mira, aquí está el mercado, aquí están las posiciones, aquí está lo que pagan. Esta persona no existe, pero podemos, cuáles son los skills que se pueden enseñar fácilmente, cuáles son los skills que podemos negociar, por decirlo, cuáles son los preferred qualifications y adecuarlo y siempre yo creo que tener una comunicación súper abierta con tus hiring managers, mantenerlos informados todo el tiempo, que no tenga que venir tu cliente o tu hiring manager y decirte, oye Jimena, ¿cómo vamos? Eso yo creo que es importantísimo. Si tú dices el miércoles te tengo una respuesta, la respuesta que sea el miércoles la tienes. Entonces, yo creo que todas estas responsabilidades o todas estas cosas chiquitas van haciendo que tus clientes tengan confianza en lo que tú les estás diciendo. Claro. Y creo que esas dos, ¿no? Tanto el know-how, el conocimiento y que te lo va a dar los mismos hallazgos de mercado y que realmente no solamente des dos o tres, que entrevisté tres y ya, no. Peina bien el mercado, acércate a candidatos pasivos, hace toda esta labor que nosotros hacemos y la parte de siempre mantenerlos informados, que sepan, como dices, si yo me comprometía el miércoles, va a tener ese día miércoles, te voy a dar un reporte, cómo va avanzando, lo que estamos teniendo. Al final, sí, lo importante son los resultados, tener al candidato, sin duda, pero también en ese proceso puedes tener un buen manejo para que llegue a los resultados óptimos para todos y para la compañía, ¿no? Sí, y Y también como te digo, hay veces que hay algunas,
partes de las qualifications que se pueden aprender. Entonces, ¿qué tanto está este candidato abierto? ¿Qué tanto lo mueve la parte del learning? ¿Qué tanto lo mueve la parte del crecimiento? Si es un candidato que hay cosas que se pueden enseñar. Si ya es una responsabilidad o sea, si es una parte muy técnica, yo entiendo que tienes que tener esas partes técnicas definitivamente, pero hay muchas cosas que alguien con la actitud correcta puede aprender y tú como reclutador ya tienes ese ojo. Pero sí siento que una parte básica para ganarte la confianza de un cliente es que tengas datos que te respalden. Sin duda. Es tener información, te va a dar muchísima confianza, ¿no? De no solo a ti al expresarlo, sino también con tus hiring. Si en algunas ocasiones es complejo reclutar en algunas posiciones o con algunos, como lo comentas, posiciones que posiblemente sean como, yo le llamo como un franking, ¿no? De como que de varias cosas quieren el candidato idóneo. Y nosotros ahí nos toca también guiar, compartirle, como dices, mira, a ver, estos, los skills los puede obtener haciendo esto y esto, vamos a una curva vamos a invertir en esto en general. Pero reclutar también en Estados Unidos, después de haber reclutado en México, Latinoamérica, ¿no? Es completamente diferente, tiene unos retos completamente diferentes. ¿Cuáles han sido estos principales, ¿no? Que te enfrentaste, mi estimada Jimé? Aquí es bien fácil meter la pata y meter la pata grande. O sea, Sí, con cuestiones de equal employment, ¿no? Por ejemplo, en México, digo, hace muchísimos años que no recluto en México como tal, y muchos de los guidelines que ya sigo son los de acá, pero la parte de hacer preguntas que no debes de hacer, hay muchas veces que en México hay cosas que no sé si sigan permitidas, pero en mis tiempos de Corn Ferry, dale. claro. Y aquí es complejísimo. Aquí la parte de diversity, de inclusion, o sea, por ejemplo, yo aquí siempre he tenido como targets de diversidad, o sea, ¿cómo te aseguras que peinaste el mercado de una forma homogénea? O sea, que no tuviste ningún bias de raza, de color, de edad. Todas estas cosas en México, pues realmente pues no, aquí llenas una solicitud y tienes a veces hasta 7 de qué escoger de ethnicity. Que si eres hispano, que si eres latino, pero que si eres hispano blanco, pero que si eres hispano que no. Entonces, toda esa parte del equal employment, yo creo que es abismalmente diferente a México, porque no tenemos tanta diversidad y aquí es algo que pues todas las empresas están tratando de fomentar, de ser inclusivas. Entonces, tú acá tienes cuotas, o sea, ya te presenté a 10 candidatos, pero ¿cómo te pruebo que yo lo hice inclusivamente? Y hay programas de inclusión, o sea, es complejo. Esa parte es diferentísima. Y también esa de esto de las preguntas, que hay algunas que no puedes hacer, ¿no? Nada de, bueno, acá tampoco en muchos sentidos, ¿no? Pero la parte de, por ejemplo, la compensación, ¿no? ¿Cuál es tu paquete actual de compensación y nada de esa línea entre algunas otras que aquí en Latinoamérica y México en general, en varios países, pues es totalmente normal, ¿no? Sí, y acá tienes toda la razón, acá no se pregunta. De hecho ya muchos estados, si tú te fijas en una posición que está reclutando en LinkedIn, muchas veces ya trae el rango de sueldo. Precisamente por esto, y es complejo porque entiendo por qué no puedes preguntar, pero es complejo también porque no quieres hacerle perder el tiempo al candidato si sus expectativas son mucho más grandes de tu tabulador y no quieres hacerle perder el tiempo a tu hiring manager haciendo lo que entreviste 5 personas que están pues muy arriba, ¿no? O no quieres contratar a alguien que está buscando otra compensación y que toma tu puesto pues porque no hay nada más y se te va a ir cuando tenga la compensación que él está buscando. Entonces, esa parte a mí, te soy sincera, me cuesta mucho trabajo.
porque siento yo que sería mucho más fácil si desde el principio todos supiéramos. Y hay veces que el candidato te da esa información voluntariamente, lo cual hace un mar de diferencia. Yo, por ejemplo, cuando yo buscaba trabajo, yo decía, estos son mis requerimientos de salario, porque como te digo, no quieres que nadie pierda el tiempo. Y eso es la razón por qué nosotros lo hacemos como reclutadores. Cuando compartimos y comentamos que si nos pueden compartir cuál es su base salarial, cuáles son parte de sus expectativas. Y bueno, también ha tocado, y yo creo que te ha tocado a ti, en donde tienes que centrar un poco también a los candidatos, ¿no? Porque hay veces que no, es que mi expectativa está el 40-50% arriba en general, ¿no? Y sobre todo en posiciones altas, ¿no? Necesitas también centrar y saber cómo se maneja el mercado en general. Y es complejo cuando tienes que negociar pues ofertas que están complejas. También volvemos a lo mismo, a la parte de creatividad. No les puedes preguntar cuánto ganas, pero sí te puedo preguntar, what's your magic number? O sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué tienes en mente? Entonces, volvemos a lo mismo, tienes que ser súper creativo para saber que estás yendo hacia donde quieres, pero sin romper las reglas, ¿no? Entonces, esa parte, te digo, yo pregunto así, también cuando tienes una oferta compleja en la que el candidato está esperando mucho más y tu tabulador pues ya no da para más, también hay otras cosas que vender. Entonces ahí entra la parte de conocer a tu candidato, qué le mueve. Si va Claro. por la parte del learning, le puedes decir, es que mira, esta empresa te va a volar porque vas a estar trabajando con estas personas que están mucho más arriba de tu nivel y vas a estar involucrado en tal y tal proyecto y vas a aprender esta parte que me decías que te gustaba, pero que nunca, o sea, pues es todo eso. Y también ahí viene la parte de negociadores que somos. Sí, y tienes esa parte también de vendedor, o sea, esa parte de venta la tienes muy desarrollada, que en algunas ocasiones no lo ves, pero estás vendiendo una oportunidad, estás vendiendo una compañía, estás vendiendo todo una posición para atraer al mejor talento y tienes que ser muy creativo y tienes que también saber cuáles son los puntos fuertes de la compañía y como lo comentabas también, ¿no? Ser muy honestos y compartirles también con la visión de los candidatos de, oye, ¿cuál es tu visión? O sea, ¿qué es lo que te gusta ver en una compañía? ¿A dónde te quieres dirigir? Y que sea una comunicación en ambas partes, ¿no? Porque creo que así haces un sentido de pertenencia de los candidatos a largo plazo. Claro. Sí, Y, como tú y dices, si a lo mejor un candidato no sirve para esta posición o que no sirva, pero no tiene las características para esta posición o la posición le queda chiquita, grande, lo que tú quieras, pero no es un buen fit, tener esa confianza con ese candidato y que ese candidato diga, oye, Jimena, pues si me estás diciendo que esto no funciona, te escucho, ¿qué piensas? Entonces, cuando los vuelves a contactar, están así como, ok. y ahí va una pregunta también bien interesante, mi Jimé. ¿Crees tú que tu espíritu rebelde, de esa niña rebelde que todo le decía también a su mamá, bueno, a ver, pero explícame por qué, dame argumentos. También te ayudó mucho a tomar esta decisión de irte a otro país, experimentar, ir creciendo, aprender los idiomas, esta parte de rebeldía que en muchas de las ocasiones, cuando es bien encaminada, te lleva a grandes sorpresas, ¿no? 100%. Y sabes que también ahí está la parte de tus papás. Y digo, mi mamá tuvo una educación súper diferente en el que te callas porque te callas, ¿no? Entonces, encontrar ese middle point en donde no quieres que se les apague ese fuego, pero a la vez, como tú dices, que esté bien encaminada, está dificilísimo. Y digo, yo lo veo con mi criatura y digo, Dios, ayúdame, por favor, porque no sé, o sea, ¿cómo encuentras ese punto medio? Pero 100%, 100%, 100%, hay muchas cosas que no me hubiera atrevido a hacer si mi mamá no me hubiera bajado, o sea, si me hubiera pagado ese, pero ¿por qué? No, dime, si no voy a ir, dime, ¿por qué no puedo ir? Entonces, es, es, pues sí, es bien importante. Y era, y es lo que yo le digo ya ahorita que ya soy mamá y que ya estoy más de todo lo que tú quieras, le digo, es que no era por molestar, era genuino, quiero saber qué está, o sea, ¿por qué? Si me das una buena razón, a lo mejor me tienes ni que estar
no tenemos ni que seguir discutiendo, dame una buena razón y a lo mejor no eso la entiendo, pero si me dices no, ¿por qué no? Pues no. Entonces es un poquito lo mismo, a ver, pero dime por qué, dime qué te mueve, dime qué necesitas, dime qué harías, qué necesitarías para moverte de esta empresa. Entonces es definitivamente, definitivamente. Que a veces también me ha llevado por caminos medio extraños, ¿eh? Porque hay veces que digo, pero ¿por qué no te quedaste callada? Sí, Pero claro. no se puede todo. Tiene las dos partes, sin duda. Esa parte de rebeldía, yo también la entiendo bien. También fui el rebelde de mis hermanos, pero sí, te lleva a cosas bien interesantes, pero sí tienes que saber cómo encaminar, tienes que escuchar mucho a tu primer núcleo, ¿no? Yo tuve la fortuna también de tener tíos que también eran como una inspiración y que me podían enseñar algunas otras cosas que en muchas de las ocasiones tal vez dentro de tu núcleo familiar no las ves tanto, pero sí, si te das oportunidad de expandir esos horizontes, de tener esta parte de rebeldía y de hacer las cosas, que las cosas sucedan, que ese también es una parte bien importante e interesante en nuestro día a día como reclutador, ¿no? El no quedarse de, ¿sabes qué? No hay candidatos, ¿no? No puedes llegar con un hiring manager, no puedes llegar con tu cliente interno a decir, llevo tantos días y no es que no hay candidatos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la parte de la comunicación, en cómo peinas todo el mercado. Y tocaste tú un punto bien interesante en donde a nosotros nos tocó esa todavía que no existiera LinkedIn. Cuando vino LinkedIn también hubo una curva que fuimos llenando poco a poco, pero fue levantar los teléfonos. Acá en México hay una que se llama la sección amarilla y ver la sección De acuerdo. amarilla, de tocar ahí, hablar con ellos directamente. Y ahora con las herramientas que estamos teniendo, pues sí te simplifica mucho esa parte de reclutamiento, pero creo que tampoco debemos de dejar esa otra parte. ¿Tú qué piensas de esto, Jimé? De levantar el teléfono, de hablar, de ir directamente por los candidatos y, bueno, tocar la base así con estos candidatos pasivos que posiblemente no estén buscando, bueno, más bien los pasivos no están buscando una oportunidad tal vez en esos momentos, pero si es, no solamente te quedes con el mensaje, no solamente te quedes con, "Pues, ya, es que no me contesta por este mensaje, sino hacer que las cosas sucedan para ver si es un candidato ideal, atraerlo de la mejor forma, ¿no? Claro, ¿no? Es muy, muy diferente porque, por ejemplo, ahorita tenemos la contraparte que LinkedIn te proporciona muchísimos candidatos. O sea, ahora siento yo un poquito que está del otro lado. O sea, tu flow de candidatos es tanto que hay veces que es difícil encontrar entre tantas aplicaciones esa persona que es ideal para el trabajo, ¿no? Entonces, como todo tiene sus pros y sus contras, pero yo sí creo que es importantísimo no quedarte con el no. Y también creo que es importante y volvemos un poquito a lo mismo de cómo construir esta relación de confianza con tus hiring managers. Cuando llegas tú con un problema, llegar también con una posible solución. Sabes que no encuentro candidatos y creo que lo que nos está fallando es esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué tal si hacemos esto? ¿O qué tal si probamos aquello? Pero no llegar así de, oye, ¿sabes qué? Es que tu perfil está complicadísimo, no va a pasar. Entonces, Claro. esa también es una forma en la que ya llegas y le dices a tu hiring manager, sabes que esto está pasando, pero número uno, ya tienes los datos, la data que te respalda por qué está pasando y ya tienes una solución. Entonces ya habla mucho de ti, de que ya le buscaste por ahí, no funcionó, le buscaste por otro lado, no funcionó, pues ahora te metiste por acá y ahora te traigo esta solución. Entonces, muchas veces la solución es levantar el teléfono y hablar. Y también está complicadísima la parte de cuando el candidato pues no quiere y no quiere, y ya te dice, "Uy, ya no, de verdad no". Entonces, es entrar también en esa parte de encontrar el punto medio en el que no te quedas con el no por respuesta, pero también saber cuándo decir, ok, no es no. Entonces, yo creo que es lo que hace la parte retadora y la parte divertida y la parte que nos tiene en tippy toes a todos los reclutadores, que no es tan fácil. Y sabes, ahorita
es complejo ver cómo toda la parte de inteligencia artificial está haciendo muchas de estas cosas, pero es imposible. La parte humana, o sea, puedo Sí. machear un resumen con mi job description, fine, pero necesito verte, necesito hablar contigo, necesito ver si lo que me estás diciendo, Sí. si es, yo creo que se viene todavía más complejo en la parte de aprendizaje. Y es bien importante también clarificar eso, porque las herramientas, como en el momento nos pasó con LinkedIn y con todo lo que vino, son herramientas que te ayudan a ti a hacer mejor tu trabajo, pero al final necesitan esta parte, bueno, por lo menos comparto esa visión humana, en donde ya también hay de inteligencia artificial que le ayudan a los candidatos a matchar su CV, ¿no? Con la oportunidad que están teniendo. Entonces, descargan el job spec, lo ponen ahí y conjuntan su resumen y les da la información de qué palabras clave poner para que los reclutadores lo vean, ¿no? Entonces, eh, ahí no puedes confiarte, como dices, al 100% porque ya existen este tipo de herramientas y como reclutador debes de saber lo que hay y Ujú. que también entra esa parte de, a ver, me está haciendo un poco de ruido porque tiene el 100% porque pues, tú sabes que vemos también, ¿no? Palabras clave dentro de, entonces también ahí empezar con, bueno, ya Too good to be true. no confiar al 100%, ¿no? En este sentido. ¿Cuántas son las vacantes que has tenido en simultáneo, que has manejado directamente? Pues mira, estuve trabajando un rato, pues de hecho bastante tiempo, en un warehouse, en un centro de distribución para Whole Foods y Amazon, y estaba bien complejo porque eran asociados por hora, o sea, teníamos que empezar, nada más para que te des una idea, estaba súper caótico ese asunto. Teníamos que empezar en algún momento 20 personas a la semana. Entonces, para que yo empezara 20 personas a la semana y todas pasaran a ese paso de que ya pasé el drug test, ya pasé el background check, ya pasé todo esto, tenía yo que estar contratando 50 personas a la semana. Sí, es un número Entonces, yo muy creo alto. que, que, y durante COVID además, porque cuando no había COVID, Uh, yo sí. hacía mis ferias de empleo, yo publicaba a todo mundo, vamos a hacer una super feria de empleo, vénganse todos, de ahí más o menos como sea, 2 días del terror, pero decías, ya está. Pero después con COVID, estas virtual job fairs, Dios de mi vida. Estuvo súper complejo y volvemos a lo mismo, ahí entra la creatividad, esto no está funcionando, virtual no va a pasar, ¿qué hacemos? Entonces contratamos un servicio de texto, contratamos un servicio en el que veíamos, o sea, hacíamos entrevistas por video simultáneas de 15 minutos, una tras otra, tras otra, tras otra, Claro. complejísimo. Y al mismo tiempo tenía yo las otras vacantes, pues normales, la de tu regional manager, de tu general manager, de tu maintenance manager, etcétera. Entonces, esa parte en COVID estuvo complicadísima. Yo creo que ha sido de los momentos pues más retadores que he tenido en toda mi carrera. Y además tenías a la criatura y al esposo y a todo mundo en la casa porque pues cuarentena, entonces la otra ahí estaba Sí. gritando y corriendo mientras tú tenías una entrevista, pero mamá, ya tengo hambre, pero que tienes que ir al baño, pero que ya tengo otra entrevista Y esa parte, qué bueno que la compartes, Jime, porque es bien importante porque estás teniendo también un reto de no descuidar la parte personal, estar viendo el crecimiento pues de tu núcleo familiar, ¿no? Que vaya también, que vaya encauzado, vaya por buen camino. ¿Cómo manejaste eso? No solamente en el COVID, sino en general. Es un reto interesante la maternidad en general, ¿no? Y bueno, también la paternidad. Ahora yo también estoy en ese sentido. Mi hijo va a cumplir 2 años, pero sí the terrible twos. es bien interesante el manejo, pero al final lo he compartido. La pareja no es de que estés ayudando o no estés ayudando, no, los dos tienen que entrarle con todo, ¿no? Aquí ya no esto es la parte de la familia, pero al final del día, la mamá es la mamá. Complicadísimo,
complicadísimo. En COVID fue muy complicado porque además era exhaustivo, entonces también tienes que darte tú un ratito para ti y decir, I disconnect to reconnect. Pero ¿cómo haces eso cuando en lugar de trabajar 8 horas tienes que trabajar 10 o 12 porque lo que estabas haciendo en persona te requiere más tiempo virtual y al mismo tiempo pues escuelas cerradas, entonces aquí tienes a la criatura y aquí tienes a la otra criatura, el esposo. Suerte para mí, tengo la verdad súper suerte. Mi esposo es germofóbico, entonces limpia todo el día. Todo el día limpia, el señor limpia y aspira. Mi hija le dice el chico de la aspiradora. Entonces, para que te des una idea, mi casa nunca tuvo ese problema. Pero tienes toda la razón. Te caes, te pegas, tienes hambre, tienes sueño, ya te pasó esto. Es mamá, 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 mamá. Y cómo lo nivelas en un aspecto sano también para ellos. A mí me cayó un 20 fuertísimo. Un día que la vi a ella jugando, estaba mucho más chiquita, de haber tenido 4 años o algo así, pues sí, fue hace 2 años. Estaba jugando en la computadora, yo con mi computadora apagada, agarró mi computadora y le decía a su muñeca, ya duérmete porque estoy trabajando. Dije yo, "Ay, ya". Entonces ese día hablé, y volvemos a lo mismo, necesitas un buen líder, necesitas un buen jefe. Ese día hablé con mi, pues la grabé y se lo Exacto. mandé a mi jefa y le dije, we have to do something, tenemos que hacer algo porque yo no, o sea, no puedo descuidar esta parte que para mí es lo más importante del mundo. Entonces llegamos a un plan, contratamos temps, contratamos el servicio de texto, pero es importantísimo pues mantener esa comunicación abierta y tener un buen líder también, porque tenía yo amigas que me decían, pues es que no me queda de otra. Sí, no puedo hacer absolutamente nada más porque también necesitas una compañía que respalde y que entienda pues estos retos que uno tiene y yo siempre lo he compartido así, la parte personal y la parte profesional van de la mano, no hay más. Entonces, si estás bien personalmente, profesional, también lo vas a estar, ¿no? Entonces, buscar ese manejo y tener un manejo bien en estas dos líneas, creo que es lo esencial para todos en general, ¿no? Y como reclutador en donde tienes que también estar en varias llamadas, compartiendo una posición y luego cambiar por ejemplo, en tu caso, ¿no? También cambiar el chip, estaba reclutando a estas 50 personas, pero para yo tener estas 50 personas, vi a muchísimas otras más y también tengo que estar con el general manager que tengo que reclutar, entonces me tengo que cambiar el chip porque ahora ya te tengo que compartir la oportunidad del general manager y no de las 50 que estaba reclutando y aparte pues estar con mi hija, ver que todo esté completamente bien dentro de la casa. Si necesitas manejar esta parte de mindfulness también, ¿no? En donde hacer una pausa, tranquilizarse. Y la verdad es que no solamente te lo aplaudo a ti, sino se lo aplaudo en general a todas las mujeres que están en esta parte de la maternidad y que quieren llevarla en esa línea en donde sabemos que no es algo fácil y que teniendo un respaldo de la compañía te ayuda a hacerlo fácil, ¿no? 100%, totalmente. Oye, mi Sí, sí, Jime, sí. pues se me pasó bien rápido, todavía tenía muchísimas otras preguntas, ¿no? Que hacer y no me resta más que agradecerte el espacio, el tiempo, también el compartir estos puntos. Creo que va a ser bien importante para pues las nuevas generaciones y las no tan nuevas que puedan agarrar algo que les sirva y les funcione y lo puedan implementar en su día a día, ¿no? Jimé, te agradezco mucho el Claro. espacio. No, no, hombre, pues encantada de verte. Sí, ya tenía Ya mucho tenía un tiempo ratito. que no teníamos. Coincidimos también para que lo sepa la audiencia, en lo que nos van a estar escuchando. Tuve la fortuna de coincidir con ella, trabajar en algunos momentos, algunas posiciones, y la verdad es que, pues bueno, no podía faltar a que ella estuviera aquí y compartiera un poquito de toda esa experiencia y de ese gran reto que fue, pues, tomar una mochila, irse a Estados Unidos
y no mirar atrás. Y ahora ya me da muchísimo gusto, Jimé, este crecimiento que has tenido ahora ya con la familia y que siempre te he visto muy apasionada en poder atraer al mejor talento para cada una de las compañías o para cada uno de los retos que has tenido. Te agradezco mucho que hayas estado en esta ocasión con nosotros. No, mil gracias a ti, un gustazo.